un efecto de bendición, un efecto de entendimiento, que nuestra mente se abra un poquito más a poder saber y conocer el propósito de Dios. Amén. Así es que vamos a orar, vamos a disponer nuestras vidas, disponga todo su ser, quite toda preocupación, todo afán, toda molestia, todo aquello que haya perturbado hoy su vida, vamos a dejarlo a un lado y vamos a dejar que el Espíritu Santo bendiga hoy nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de congregarnos, esta bendición tan grande de poder reunirnos en tu nombre y compartir y escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, que se quite toda distracción, toda perturbación, todo afán, toda preocupación de nuestras mentes, en nuestra alma, toda angustia, todo quebranto, se ha quitado en este momento de nuestras vidas. Lo ponemos a tus pies, ponemos todo nuestro ser a tus pies para poder recibir tu palabra y recibirla, Señor, con luz, con entendimiento, con sabiduría, para poder hacer, Señor, conforme tú nos has mandado. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que traigas tu palabra fresca, nueva, esa revelación, Señor, que necesitamos para sabernos bendecidos, para sabernos escogidos, para sabernos, Señor, que somos hijos tuyos y que tú tienes un plan precioso para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y declaramos, Señor, que tu palabra produce un efecto de vida en nosotros. No muerte, no maldición, no condenación, sino vida, transformación, prosperidad, abundancia de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén y amén. Bien, puedo ocupar su lugar. Qué bueno que está aquí el día de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes se llama Somos escogidos para ser bendecidos. ¿Sabe usted que una bendición puede transformar la vida de una persona? Una bendición, cuando tú das una bendición a alguien, puede transformar su vida, llevarla de una situación de dolor, de angustia, de sufrimiento, de escasez, de enfermedad. Cuando tú bendices a una persona, su vida puede ser transformada. La Biblia dice que tenemos poder en nuestra boca. Dice, cerca de tu boca está la palabra. Y también la Biblia dice que la palabra puede producir vida o puede producir muerte. Lo que hablamos puede transformar el entorno de una persona. Por supuesto, el de nosotros también. Por supuesto que nuestras vidas pueden ser transformadas por una bendición. En la Biblia encontramos ejemplos innumerables, podríamos decir, de cómo una bendición transforma la vida de una persona. Dios bendice a Abraham y la vida de Abraham es transformada. Abraham bendice a Isaac y la vida de Isaac es transformada. Isaac bendice a Jacob, a pesar de que Jacob se disfrazó de su hermano Esaú para robarse esa bendición. Bueno, yo no digo para robarse, de hecho yo creo que esa bendición era para Jacob. Quizás al momento de orar Isaac iba a ser diferente la oración, aunque fuera la de su primogénito Esaú. Aunque bendijera Esaú, iba a ser diferente para Jacob, porque Dios estaba con Isaac. Entonces, si Dios le había dicho a la esposa de Isaac, a esta Raquel, le había dicho, el mayor servirá al menor, en el momento de la bendición de Isaac sobre sus hijos iba a tener que ser de esa manera. La bendición de Isaac iba a hacer que se cumpliera esa palabra que Dios había declarado sobre Raquel y sobre Jacob. Sin embargo, Jacob busca la bendición de su padre porque sabe que en esa bendición hay mucho para su vida, hay una transformación para su vida y él anhela esa bendición y quiere esa bendición. Jacob se toma el tiempo y el momento de bendecir a sus 12 hijos, a los patriarcas de las 12 tribus, y a cada uno declara una bendición extraordinaria. La bendición que declara que declara Jacob a cada uno de sus hijos tuvo cumplimiento, y hasta el día de hoy cada una de las tribus de Israel tiene el cumplimiento de esas promesas, de esas bendiciones que Jacob, su padre, declaró sobre de ellos. Y podemos seguirnos con
con David, con Salomón, podemos seguirnos con todos los hombres de Dios, los profetas, los reyes, podemos seguirnos con todos los personajes que encontramos en la Biblia, que de alguna manera recibieron una bendición, ya sea por medio de un profeta, ya sea directamente de parte de Dios, simplemente ellos, anhelando la bendición, buscaron ser bendecidos hasta por sus propias palabras. Y eso transformó sus vidas. Cuando nosotros entendamos o comprendamos que la bendición de Dios está sobre nosotros, vamos a entender también que nuestras vidas deben de ser transformadas para que se cumpla el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos ha escogido para ser bendecidos. Somos escogidos por Dios para ser bendecidos de Él. Y no solamente el hecho, muchas veces creemos que ser bendecido es tener dinero, es tener una casa grande, es tener una familia numerosa. No, ser bendecidos implica todas las áreas de tu vida. Tu salud, tu prosperidad, tu vida espiritual, tu alma, tu cuerpo, tu familia, tus bienes, todas las áreas que implican tu vida tienen que ser bendecidas de parte de Dios. Recordará la oración del apóstol Juan cuando bendice a Gallo, uno de sus discípulos, y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa bendición de Juan hace que Gallo, su discípulo amado, sea bendecido por Juan, y esa bendición le toca al discípulo Gallo, al hijo Gallo. Y como ese ejemplo, nosotros podemos ver que Dios quiere nuestra bendición en todas las cosas. Pero ¿cómo es que Dios nos escoge? Le voy a explicar la razón hoy. Primero, el propósito de esta enseñanza es que usted pueda ver cómo que Dios le haya escogido a usted para bendecirlo tiene un propósito. Y entre las cosas por las cuales Dios le quiere bendecir es para que usted cumpla una labor dentro del ministerio de Dios, dentro de la labor que Dios ha establecido para su iglesia. Y para eso vamos a ir a el primer libro de Reyes, capítulo 17. No se olvide entonces, en el transcurso de la enseñanza, que nosotros somos bendecidos. Primero, que fuimos escogidos y que fuimos escogidos para ser bendecidos. Y hay un orden de Dios para las bendiciones. Las bendiciones no llegan por el azar, por el destino. Las bendiciones llegan conforme al propósito de Dios, conforme al llamado de Dios. Amén. Ok, Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, en Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bien, primero quiero explicarles un poquito acerca de Elías, de la razón por qué Elías aparece en la historia de la nación de Israel, y por qué Dios toma a Elías para declarar libertad sobre la nación de Israel. La nación de Israel está en un tiempo de idolatría. La nación de Israel se vuelve a los ídolos por causa de que el rey Acab no gobierna correctamente la nación y se casa con una mujer, una reina que se llama Jezabel, muy guapa, pero que toma el control del reino y hace que Acab, el rey, no gobierne con integridad y no gobierne como debiera ser, y entonces la nación de Israel se vuelve a la idolatría. Eso desagrada a Dios. Una de las cosas que menos tolera a Dios es la idolatría. En el libro de Éxodo usted puede ver cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, le dice: yo soy tu Dios celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Perdón, porque antes le dice, no te harás imágenes de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Algo que no comparte Dios es su gloria, y no la comparte con nadie. Y entonces cuando nosotros buscamos ídolos, imágenes, y algo que adorar, que no es Dios, Dios se desagrada de eso, y Dios no permite que alguien más, un ídolo, una imagen, se lleve la gloria que él merece. Y entonces la nación de Israel se vuelve contra Dios, se vuelven idólatras, el rey Acab está gobernando mal a la nación de Israel, y entonces aparece este profeta llamado Elías, y habla con el rey, directamente con el rey, y le dice al rey, no lloverá más sobre la tierra por un largo tiempo, hasta que por mi palabra vuelva a llover. Esta declaración del ministerio de Elías, un ministerio que surge aparentemente de la nada, que no hay más antecedente de Elías más que el que surgió, que era tisbita, y que declara esta palabra con autoridad, y no solamente declara la palabra, sino que la palabra es respaldada por Dios, y deja de llover sobre el territorio, sobre la tierra deja de llover por muchos días. Y Dios, después de que Elías da esta palabra, Dios le dice a Elías, ve al arroyo de Querit, y ahí habita. No llueve, no hay agua, entonces védete ahí al arroyo de Querit, y yo voy a enviar cuervos que te alimenten. Un ministerio levantado por Dios siempre va a necesitar de cuervos que lo sostengan. Un ministerio que Dios levanta para cumplir un propósito, como levantó el ministerio de Elías, siempre va a requerir de cuervos que lo alimenten. Déjeme le explico qué es un cuervo. Un cuervo es una provisión sobrenatural de Dios que va a llegar a un ministerio, va a dejar la provisión y se va a ir. Es decir, puede venir, dejar una bendición, dejar una provisión y retirarse. Hemos visto nosotros a lo largo de este ministerio que han venido cuervos, que han traído provisión a la iglesia y se han ido, que han venido y se han ido. No estoy hablando de gente, estoy hablando no voy a decir, los hermanos son cuervos, no. Los que dejaron de venir con razón le vi cara de cuervo. No, hay una diferencia entre los que son cuervos, que Dios usa como cuervos, y los que son hijos. Los hijos se quedan en la casa. Los hijos, el mismo Señor Jesús hablaba de los hijos, que había una diferencia entre el siervo y el hijo. El siervo no permanece para siempre, el hijo permanece para siempre. Y entonces los hijos de la casa de un ministerio, o los hijos de un ministerio, se quedan en casa, reciben de la provisión, son bendecidos por el ministerio, son transformados por el ministerio y reciben de la provisión de parte de Dios para que el ministerio bendiga a los hijos. ¿Sí me explico? Ustedes son como hijos del ministerio. Ustedes forman parte de este ministerio y ustedes reciben provisión de este ministerio. La unción, la palabra, la revelación que llega a este ministerio les nutre a ustedes, les fortalece a ustedes como hijos. Sin embargo, en cada ministerio vendrán cuervos. Vendrán cuervos que sostendrán al ministerio, que traerán provisión al ministerio, que bendecirán el ministerio. Y por eso aquí, ahí donde estamos, en primera carta o en primer libro de los Reyes, del capítulo 17, vemos cómo después de dar una palabra tan poderosa, o sea, la palabra que da Elías no es cualquier cosa. O sea, decir un profeta, no va a llover en la tierra hasta que yo diga que vuelva a llover, pues sí es una palabra de peso. Cualquier palabra profética que se declara en un ministerio es de peso para el ministerio. Mire, la misma palabra que declaró Elías, le tocó a Elías. Elías estaba junto al arroyo de Querit, bebía del arroyo, tomaba agua del arroyo, pero de repente el arroyo se secó. ¿Por qué se secó? Porque Elías dijo que no iba a llover. Dice la palabra que no llovió sobre la tierra y por tanto el arroyo se secó. No era un río grande, no era un gran río como el río Jordán, era un arroyo que se nutría de las montañas, de la lluvia en las montañas, y que al bajar ahí a Querit, pues se convertía en ese arroyo del cual Elías estaba tomando agua. Pero por la palabra de Elías dejó de llover. Entonces quiero que vea algo en este pasaje. Primero, Elías tiene un ministerio que Dios ha levantado para la restauración de la nación de Israel. Elías no vino como juez y verdugo sobre la nación de Israel. Elías vino con el propósito de hacer volver el corazón de los israelitas a Dios.
Usted recordará un capítulo más adelante, usted puede ver cómo Elías se enfrenta a los profetas de Baal y cómo la nación de Israel, al ver el poder que Dios desata al quemar el altar que levantó Elías, el pueblo de Israel vuelve su corazón a Dios. Es el propósito del ministerio de Elías, volver el corazón de la nación de Israel a Dios. La nación de Israel estaba divagando en la idolatría, adorando ídolos, ofreciendo sacrificios, ofreciendo a sus hijos en sacrificios a Baal, y la nación de Israel estaba totalmente perdida espiritualmente. Cuando Dios levanta el ministerio de Elías, lo levanta prácticamente sin nada, sin ninguna provisión. No habla de las propiedades de Elías, de los bienes de Elías, de los recursos de Elías. Solamente era un hombre que se sostenía por la fe en Dios y porque Dios lo había levantado para para cumplir un propósito en la nación de Israel. Este ministerio ha sido levantado de esa manera. Nosotros hemos creído a lo que Dios ha dicho y este ministerio se ha sostenido por la fe y por la palabra de Dios. Y aunque muchos dijeran, no, ese ministerio ya es para que se hubiera desaparecido, nosotros hemos continuado y hemos permanecido porque Dios está con nosotros. Pero yo quiero que usted se identifique no como un cuervo que trae provisión a la casa de Dios, que trae el sustento a la casa de Dios. Yo quiero que usted se vea como un hijo escogido y que pueda usted identificar y saber que vendrán cuervos a este ministerio a traer provisión, que no forman parte del ministerio, que no son parte de este ministerio. Incluso muchos de ellos ni serán cristianos, ni creerán en Dios, pero sin embargo sabrán que Dios está en este lugar y que por instrucción de Dios, por mandato de Dios, ellos traerán también, como esos cuervos, pan y carne para este ministerio. No se malpasó Elías, aunque había sequía en la tierra, él comía su pancito y su carnita, su torta de carne se hacía y se hacía. Comía bien por la mañana y comía bien por la tarde. Se echaba sus tragos del arroyo de Querit y se sostuvo, dice la palabra, que por varios días. Cuando dice por varios días, no dice que hayan sido pocos días. Dice que fueron varios días, y si hacemos un poquito de cuentas, algunos historiadores dicen que el tiempo que estuvo en el arroyo de Querit fue casi un año. El que estuvo comiendo muy bien de la provisión sobrenatural de estos cuervos, por mandato de Dios y por instrucción de Dios, porque Dios dijo, ve al arroyo de Querit, ahí quédate, y yo te enviaré cuervos que te sustenten. Elías va confiado a la indicación que Dios le da, sigue la indicación que Dios le da y se queda ahí en el arroyo de Querit. De repente el arroyo se seca y Elías recibe una nueva indicación. Y esta es la parte donde yo quiero que usted se identifique. Dice el versículo 8. Cuando el arroyo se seca, viene nuevamente una palabra de Dios a Elías. Versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ojo, ya no son cuervos, ya no es un arroyo, ahora es una mujer viuda que va a sustentar el ministerio de Elías. Y que va a estar ahí siendo sustentado por esta mujer viuda. Algunos traductores de la Biblia han logrado poner, o han puesto ahí, en una de sus traducciones, le han puesto ahí que era viuda y pobre. La instrucción para Elías era, ve a Sarepta porque una mujer viuda y pobre te va a sustentar. Entonces, esto es algo duro porque toda la tierra está en sequía. Toda la tierra, no hay cosecha, no hay sustento, los ríos se están secando, los arroyos se están secando, no pueden sembrar porque la siembra se echaría a perder por causa de que no habría lluvia y la poca semilla que tuvieran se perdería. Entonces la gente sobrevivía o la gente vivía de lo poco que tenía. Y una viuda, generalmente en la Biblia, incluso la Biblia nos enseña que a quien hay que ayudar más es a las mujeres viudas, por causa de que no tienen una provisión, o un sustento, o una fuerza para sostenerse. Y entonces la instrucción para Elías es, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo,
te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová. Estamos en el 17, versículo 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuánto? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se sentó sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ok, si nosotros podemos ver la diferencia entre el cuervo y la viuda, podemos darnos cuenta que Dios escogió a la viuda para bendecirla. Hay 3 cosas importantes que hay que ver en la viuda. Primero, la viuda ya había perdido toda esperanza. No había forma de recuperar, lo que tenía era poco, no era suficiente. Iba a hacer ella unos panes, comer de ellos y morir. 2. Lo que ella esperaba, que era la muerte, le llegó a su casa. Ella decía, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y el primero que se muere es su hijo. Lo que ella dijo, lo que ella declaró con su boca, eso le vino. Y tercero, la mujer al final reconoce que la palabra de Jehová se cumplía al ser declarada por este varón de Dios. Estas 3 características nos hacen pensar en lo que nosotros tenemos que hacer para comprender que somos escogidos de parte de Dios. Nosotros debemos de reconocer primero la condición en la que nos encontramos. La mujer reconoce que no hay más por hacer, que no hay mucho por hacer, que no hay nada más que hacer por resolver su condición. Pero sin embargo, tiene una disposición. Cuando Elías le dice, tráeme agua, ¿qué es lo que abundaba en ese tiempo? Pues no había agua. No había agua. Y la mujer decía, bueno, pues de los 3 cántaros que tengo, pues si le doy un vaso, pues de todos modos ya nos vamos a morir. Pues entonces, pues que le dé tantita, pues no me afecta. Pero oh sorpresa, porque Elías ve la disposición de la mujer para traerle provisión al hombre de Dios. Y al ver la disposición Elías le dice, bueno, pero también tráeme un pan, una torta. Y entonces la mujer se regresa y reconoce la condición en la que se encuentra. No tenemos más, no tenemos mucho para comer, solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Y ese poco de aceite y ese poco de harina nos van a alcanzar para comer algo y después ya no vamos a tener que comer y nos vamos a encerrar ahí en la casa para dejarnos morir. No hay mucho por hacer. Algunos han pensado que Elías es un ventajoso porque le quita de lo poco que tiene, pero en realidad no le quitó todo.
Dice la Biblia que cuando le pide de comer, la mujer hace para Elías. Elías le dice, dame un poco, de lo que tú vas a hacer, dame un poco. No le está diciendo, dámelo todo, yo solito voy a comer y ya, pues ustedes nada más me miran mientras yo como. Y al cabo, donde dos que se quieren, con uno que coma basta. Y entonces, Elías no le quita todo, Elías solamente le quita un poco, le dice, dame un poco de lo que vas a hacer. Si lo ibas a repartir en 2, ahora repártelo en 3. Y vamos a comer. Dice que comió Elías, comió la mujer y comió su hijo. No se comió todo, Elías, no despojó de todo a la mujer. Solamente Dios estaba probando el corazón de la mujer, si estaba cumpliendo el propósito por el cual la había escogido. Cuando Dios le dice a Elías, ve a Sarepta porque he escogido una viuda, le he dado orden a la viuda. Lo que viene a hacer Elías es a confirmar la orden de Dios. No le vino Elías a dar una nueva orden. Dice Dios a Elías, yo ya le he dado la orden a la mujer. ¿Qué es lo que estaba pasando? La mujer estaba recogiendo para dejarse morir, pero ella ya sabía en su corazón, en su interior, que su propósito no era dejarse morir, que Dios le había hablado, que ella tenía que cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Alimentar al hombre de Dios, sostener al hombre de Dios, sustentarlo. Uno pudiera decir, ¿y cómo es que la mujer estaba obedeciendo esta orden? Sencillo, salió a recoger leña. La mujer, sabiendo que se iba a morir, dice, pues ya para qué salimos. Por allá, ¿para qué nos esforzamos? Bueno, mañana, hoy nos aguantamos el hambre y mañana salimos a comer. Mañana vamos por la leña, que nos dure un poquito más, un día más. Pero la mujer sabía que venía un hombre de Dios y que ella tenía que sustentarlo. Así es que ella sale a prepararse para poder preparar el alimento del varón de Dios. Tenemos que estar preparados. Dios te ha escogido y tienes que estar preparado para lo que Dios va a hacer en tu vida. Tenemos que alistarnos, tenemos que estar preparados en lo que Dios quiere, en lo que Dios te quiere usar. A veces no sabemos cómo Dios nos va a usar. A veces no sabemos qué Dios quiere hacer con tu vida, con tu tiempo, con tu familia, con tus recursos. A veces no sabemos cómo Dios pudiera usar lo poquito que tenemos, lo poquito que sabemos hacer, lo poquito que podemos hacer. ¿De qué manera Dios lo pueda usar? La conclusión a la que yo llego es que la mujer no se preocupa por cuánto tiene, no se preocupa por lo que pudiera hacer, ni de qué manera podría sustentar al varón de Dios. Ella se prepara para poderlo sustentar, sale por la leña y cuando llega el varón y le pide, ella le aclara y le dice, no tengo mucho para darte. Lo que tengo es, apenas íbamos a comer nosotros y nos íbamos a dejar morir. La instrucción de parte de Dios es, sustenta al varón de Dios. ¿Sí se acuerda que eso le dijo Dios a Elías? Le he dado orden a una viuda para que te sustente. No le dijo para que te dé de comer hoy y ya mañana caminas o emigras a otro lugar. La instrucción era, le he dado orden a una viuda para que te sustente. La mujer sabía que ella iba a ser el instrumento para sustentar al varón de Dios. ¿Con qué, perdón? ¿Con qué lo iba a sustentar? No tenía. Y por eso regresa con Elías y le dice a Elías, no tengo mucho, te aviso que lo que tengo apenas nos alcanza para hoy. Y si yo te voy a sustentar, pues vamos a tener que buscar cómo. A lo mejor vengas tú y hagas algo o Dios te provea, o tú ya traes la provisión, o tú traes con qué vamos a sostenernos, o dinos cómo. La mujer recibe la instrucción de Elías y Elías le dice, ve y prepara, porque Dios ha dicho, la harina no escaseará, ni el aceite faltará. El aceite y la harina tienen un significado bíblico. La harina significa la palabra de Dios y el aceite representa la unción de Dios. Estas son dos cosas que Dios quiere depositar en tu vida: harina y aceite. La harina para que tú seas instruido, o sea, la palabra para que seas instruido, fortalecido, nutrido, enseñado y que tengas dirección de parte de Dios. Y la unción, yo le explicaba a un hermano hoy, que la unción es la capacidad sobrenatural de parte de Dios para cumplir una labor específica, en un tiempo específico, para una persona específica. Dios ha derramado aceite sobre tu vida para que cumplas un propósito específico.
No es nada más para llenar tu vida por un tiempo, por un espacio, para ver qué pasa. No, hay una unción sobre nosotros. El ministerio de Elías trae una bendición a la casa de esta mujer. Y entonces la mujer va ya con esta palabra, o sea, ya tenía la instrucción de parte de Dios, vas a sustentar a Elías. Esa era la instrucción. La mujer acepta la instrucción. Pero ahora ya le es revelado, una vez que ella se dispone a sustentar a Elías, ahora ya le es revelado a la mujer cómo es que Dios le va a ayudar a sustentar a Elías y a sustentarse ella y a su hijo. Ella antes declaró, vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Entonces, esta situación que enfrenta a la mujer de no saber qué hacer, de dar por terminado su propósito, de dar por terminada su vida, todavía, dice Dios, todavía no te puedes ir, porque te falta cumplir tu propósito. ¿Cuál era su propósito? Sustentar a Elías. Sostenerlo. Ya no iban a ser los cuervos, los ajenos. Ahora Dios quería bendecir a una hija de la nación de Israel. Dios quería bendecir a esta viuda para dar testimonio de que Él es Dios. Dios quiere bendecirnos